Un saludo a todos los que nos siguen la transmisión del 8º Festival Internacional Sonido y Movimiento, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral desde Guayaquil, Ecuador. El festival es un espacio para la investigación, formación, creación y difusión para las artes dancísticas, musicales y videoarte experimental, girando en torno a lo contemporáneo, electrónico, clásico y folclore. Hemos disfrutado hace un momento con la proyección de los trabajos de danza folclórica por parte de las agrupaciones amateur y profesionales del Ecuador. Ahora, continuando con el mismo género, uno de los más importantes entre los muchos que conforman el sector dancístico, tenemos el gusto de tener con nosotros a especialistas de Ecuador, Chile y Colombia para conversar sobre el tema el folclore de la conservación a la innovación. En la primera parte contaremos con la exposición de los 4 invitados: Juan Carlos Pulquicóndor de Ecuador, Catherine Mendoza de Chile, Darwin Morales de Ecuador y Cristian Pacheco de Colombia, para luego abrir una mesa de diálogo moderada por la periodista Clara Medina Rodríguez. Le doy paso a la máster Patricia Galarza, quien nos presentará a nuestros invitados. Saludos, Patricia. Gracias, Gloria Febres Cordero. Un caluroso saludo para nuestro público en redes y para nuestros amigos en el camino del arte que están con nosotros hoy. Nuestro primer panelista en esta velada es el maestro Juan Carlos Pulquicóndor Cojitambo, graduado en licenciatura en artes escénicas, especializado en danza y teatro. Se ha destacado como asistente de cátedra de teatro y danza, instructor de danza y maestro en distintas instituciones educativas, Comunidad Educativa Particular Carrusel y Corazón de María de las Mercedes Oblatas, trabajando en composiciones artísticas y coreográficas como grupo de danza Colibrí de Fuego. Actualmente trabaja en el área de dirección, investigación y composición coreográfica del grupo de danza Tunipampa, en la Universidad Politécnica Salesiana. A lo largo de su experiencia, ha participado en el desarrollo de diversos programas, festivales y encuentros artísticos. Entre ellos está el Festival de Artes Escénicas Cuenca es Joven con Corazón Querido en el 2014, Al Ritmo del Pasacalle en el 2015 y en el 2019 presentó Ecuador Amazónico. Asimismo, ha gestionado giras de danza tradicional a nivel nacional e internacional, recorriendo países como Perú en el 2016, recibiendo un reconocimiento en el segundo Festival Internacional y cuarto Festival de Danza Folclórica Sonalcalnu en el distrito de Pardus Naranjo en Perú. Luego continuaremos con la maestra Catherine Mendoza Cortés, documentóloga, investigadora y docente chilena de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile y de la Escuela Nacional de Folclore, especializada en musicoterapia y danza terapia del movimiento y elementos clave de la comunicación. Durante sus 24 años de trayectoria artística, se ha desempeñado en el área de la danza tradicional nativa latinoamericana, folclore chileno y ballet clásico flamenco. Catherine es la actual directora general y coreógrafa del Ballet Folclórico de Talcahuano y Academia de Danzas Bafotal. Ha participado en diversas presentaciones, festivales y encuentros a nivel nacional
internacional e interregional, junto a otros grandes como Sara Nieto, el español Marco Jiménez, Coquí y Pajarín, Saavedra de Argentina. Entre estos eventos está la 6ª temporada de Jóvenes Músicos, el 5º concierto iberoamericano del Conservatorio de Música Laurencia Contreras y el Festival Mundial de Danzas Brasil. Asimismo, ha participado en seminarios dentro y fuera del territorio chileno, como el Seminario Regional de Danzas Folclóricas Latinoamericanas de la Universidad de Temuco y el Taller de Danzas Sagradas Circulares Brasil. Ha obtenido grandes reconocimientos en escenarios como Alto Alegre, Marcelino Ramos, Espumoso, entre otros. La tercera intervención estará a cargo del maestro Darwin Manuel Morales Hurtado, ecuatoriano egresado de Tecnología en Sistemas y profesor de lengua extranjera. Ha trabajado como jefe de proyectos en su área y ha coordinado el área artística en la Unidad Educativa Los Andes durante el periodo 2003-2007. Asimismo, es director general y productor del grupo de danzas nacionalista Surimanda desde el 2001. También fue director general y creador de 8 ediciones del Encuentro Nacional de Danzas Tradicionales Huellas. Actualmente es miembro activo de la sección académica de danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 2016. Ha representado al Ecuador en el Festival Internacional Baila Maestro en México 2010, en Panamá 2011 y Paraguay 2015. En festivales en países como Corea del Sur, Alemania, Francia, Inglaterra, Colombia, Brasil, Chile y Paraguay. Ha formado parte de distintas agrupaciones a lo largo de su carrera artística, como el grupo de danza Pacari, Ballet Folclórico Nacional del Ecuador, Hachigua, y Escuela Metropolitana de Danza. Nuestro cuarto panelista será el maestro Cristian Pacheco Arrieta, investigador, artista en artes escénicas y plásticas, docente de educación artística, danza El Barranquillero, graduado en ciencias sociales y especializado en ciencias de la educación. Cuenta con experiencia en gestión cultural y diseño textil, al igual que en formulación, implementación, desarrollo y evaluación de proyectos culturales. Ha sido coordinador de artes escénicas del Instituto Distrital de Cultura Barranquilla y asesor cultural en transmisiones de Telecaribe. Actualmente es presidente de la Red de Trabajadores de la Danza del Atlántico, consejero nacional de danza por la región Caribe y vicepresidente de Asuntos Culturales del CIOC de Colombia. Entre sus investigaciones destacan Carnaval de Barranquilla, Carnaval del Caribe. Y fue miembro de la comisión de los 6 académicos que elaboró el dossier que presentó el Estado colombiano ante la UNESCO para la candidatura del Carnaval de Barranquilla, la cual se elevará a la categoría de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y obra maestra del genio creador humano. Por otro lado, ha publicado varios artículos como ¿Hacia dónde va la cumbia? Y Danzas de relación en vía de extinción. También ha desarrollado videos danzas como Espacio por Tiempo y Transeúnte. Luego de estas 4 intervenciones, se abrirá el diálogo moderado por Clara Medina Rodríguez, periodista, magíster en estudios de la cultura, reseñadora de libros en la revista del Universo, gestora cultural, creadora y conductora del programa de diálogos literarios Abuelo de Página en el MAC. Les agradecemos el tiempo que se han dado para poder asistir a esta cita y enriquecernos con sus saberes y opiniones. Es un lujo y un gusto para el SPOT poderlos tener con nosotros. Para iniciar, le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Cóndor Coquitambo, quien empezará con su exposición. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente a la Escuela Superior Politécnica del Litoral
por la invitación en nombre de la maestra Patricia Galarza. Sé muy bien que ha existido muchísimas iniciativas sobre la innovación y la tradición frente a la danza, frente a la música, frente al arte. Creo que es importante reflexionar y cuestionarnos siempre la labor importante que tiene el docente, el maestro, el director, el instructor, el coreógrafo, para poder desarrollar estos métodos de innovación y poder generar procesos de cambio dentro de la danza tradicional. En este caso, voy a hablar específicamente dentro del ámbito de la danza tradicional en la provincia de La Suay, en el lado donde nos corresponde. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir en este momento unas diapositivas para continuar con el discurso. La danza, folclore, tradición e innovación. Somos parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestra agrupación se llama Tumipampa, agrupación con más de 20 años de trayectoria a nivel nacional e internacional. Pero para hablar de tradición e innovación tenemos que englobarnos primero en saber qué es la danza tradicional y cuáles son los elementos propios para innovar. Hablamos en esta primera instancia sobre la manera de entender la forma de ver la danza, ¿sí? La danza es una de las actividades más antiguas del hombre. Nada hay tan necesario al hombre como la danza. Esta no puede faltar en la vida del ser humano, como todas las diferentes artes que existen. Como les mencionaba, hablamos en primera instancia sobre la manera de entender la tradición frente a la forma de ver la danza. Yo como artista escénico, como artista de danza tradicional, cómo realmente veo o expongo mi producto frente a la realidad de esta tradición como tal. La cultura tradicional es el legado de nuestros antepasados, aquello que permanece autóctono y auténtico, es decir, lo que está inmerso dentro de cada una de nuestras comunidades, la festividad, el festejo, el ritual, todo lo que está allí, nosotros cómo lo representamos y hasta dónde queremos llegar. Siempre he dicho y mencionado a mis estudiantes, a mis chicos, lo primordial que es el cuestionarnos, el preguntarnos, ¿por qué hago danza? ¿Para qué hago danza? ¿Con qué razón hago danza? ¿Qué es lo que la danza ha dado en mi vida? Y entonces en este primer momento les invito a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿cómo se puede hablar de innovación si en muchos casos no entendemos nuestras propias tradiciones? Si en muchas de las situaciones no sabemos qué realmente pasa dentro de nuestras comunidades. Y es en ese momento cuando cuestiono y digo, ¿cómo puedo innovar si es que realmente no conozco o entiendo lo que está pasando? Entonces, entendemos que para resolver esta contradicción es preciso profundizar en el conocimiento de la tradición y observar que la identidad cultural no es una realidad estática, sino dinámica. Es una realidad que está inmersa dentro de cada una de las comunidades y tenemos que vivir dentro de ellas, ya que para nuestras tradiciones no es solo algo que ha sido, sino es algo que es. Es decir, si yo voy a una comunidad, está allí nuestra tradición. No hay que rescatarla. Esa palabra para mí no va frente al quehacer artístico de la danza tradicional, ya que mi vivencia está allí frente cuando yo voy a una comunidad y puedo ir a vivirla como tal. Pero hablamos de danza tradicional y entendemos que la danza tradicional tiene, como todas las formas de representación artística, un grado alto de responsabilidad, de profesionalización. La denominada danza tradicional ha generado una construcción y empoderamiento hacia la parte social. Hablamos de danza, de nuestra propia danza tradicional, enfocándonos obviamente en un área de crecimiento, en un área donde aquí en la ciudad de Cuenca ha tenido una evolución increíblemente fuerte y en la provincia de La Suay sobre el crecimiento de los grupos de danza. Pero mi cuestionamiento sigue siendo el mismo. ¿Cómo yo puedo seguir generando más agrupaciones si es que todavía no tengo un conocimiento sobre lo que realmente pasa en nuestra sociedad, en nuestra realidad, como instructores, como compositores, como directores, como investigadores, que esa es la parte fundamental dentro de nuestro desarrollo artístico, dentro de nuestro desarrollo creativo? Si bien es cierto, han existido en nuestro medio procesos de innovación increíblemente grandes, muy fuertes, que han permitido un crecimiento fuerte para el desarrollo de la danza tradicional, pero también tengo en cuenta que nuestra cultura ha sufrido y sufre continuos procesos de aculturación, que han permitido que nuestra danza, que nuestra música, que nuestra identidad cultural se haya ido perdiendo. Es momento de reflexionar y de pensar realmente
cómo estos procesos de aculturación que han venido desde fuera, yo puedo adaptarlos para atraer más gente a la realidad de nuestra danza, de la realidad de nuestra música, a la identidad de nuestra identidad cultural. Yo cómo puedo dinamizar esta propia aculturación. Yo cómo puedo generar procesos creativos de esto y a la vez poder atraer a más gente. También es importante decir, mencionar que los tiempos obviamente han ido cambiando, que acaso podemos también encontrar dentro de esta aculturación un medio de innovación para poder atraer o llegar a más gente. ¿Cómo yo puedo hablar, creer o pensar sobre innovar si es que realmente no tengo esto de base, mi propio proceso de adentrarme y saber sobre mi música y sobre mi danza? ¿Pero qué es innovación? Este término proviene del latín innovativo, que significa crear algo nuevo. Se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. Las nuevas tendencias innovadoras para la danza. Yo sé que innovar tiene que ver muchísimo con los procesos de creación, con los procesos que nos van a permitir a nosotros innovar, que nos van a permitir a nosotros crear algo nuevo. Y el objetivo a lograr es, primero, cambiar la percepción individual y colectiva acerca de la inclusión, de la integración, también sobre la libertad de poder, la libertad corporal, la creación artística y la diversidad cultural como un derecho de todas las personas. Creo que eso es sumamente importantísimo para poder pensar sobre los procesos colectivos, sobre los procesos de imaginar, de creación, cuestionar la estética convencional desde una dimensión ética. Es fundamental esto, ya que uno como compositor, como creador, como director, puede generar un criterio, pero sin transgredir el pensamiento de otro director, de otro investigador, ¿sí? También es importantísimo generar el arte como una herramienta de inclusión social, que el proceso creativo como producción, que sea como el proceso creativo como la producción resultante de lo colectivo, del proceso que hice de investigación, del proceso que hice de análisis, de un laboratorio de experimentación, de un laboratorio de investigación, y poder generar este trabajo colectivo al final en una muestra o una obra, teniendo conciencia sobre los procesos que voy a desarrollar. Sensibilizar la mirada hacia nuevos sentidos y subjetivación, derribando preconceptos y dicotomías, algo que está muy preestablecido dentro de nuestra sociedad. Y esto a su vez nos permite abrir nuevas puertas a los bienes de cultura que trasciendan en las barreras artísticas, sociales y culturales, que dejen un legado que lamentablemente se ha ido perdiendo, un legado oral que existía, un legado que ya no está retransmitido dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros jóvenes. A su vez también pretender cambiar la mirada sobre las infinitas posibilidades que ofrece el trabajo conjunto con cuerpos diversos y otra manera de pensar y hacer sentir la danza, otra forma de ver, de vivir la danza. Creo que también ese sería un aporte importantísimo a la danza del nuevo milenio, elevar el sentido del humano, elevar el sentido orgánico de lo que nos rodea, de lo que se encuentra en nuestro entorno, dar forma a la propia vida, haciendo realidad inclusive las utopías, algo que ya se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo proyectar una idea y que no se convierta en una utopía, que no se convierta en una realidad ajena y poder trasladarla a algo que está más allá? Pero para yo poder recuperar esta crítica de identidad, de esta historia, aún más tengo que tener muy en cuenta que nuestra sociedad debe entender que lo primordial es lo que nos está en nuestro entorno, en nuestra tradición, en nuestras costumbres, ya que la cultura tradicional es universal y su divulgación debe entenderse como el factor de socialización y comunicación. Ahora, ¿yo cómo puedo involucrar estos procesos de tradición y no dejar al lado la modernidad? Tengo que involucrar estos procesos tecnológicos que nos llevan de la mano. Estos procesos tecnológicos deben ir de la mano de nuestros procesos de creación, de generar laboratorios de creación, de generar laboratorios de experimentación, de generar formas de ver la danza, de innovarla sin dañarla, sin transgredirla, sin
de una u otra forma permitir que pueda caminar. Pero la innovación se convierte en un problema o en una solución. Innovar es un problema o una solución. Una de las problemáticas casi universales es la pérdida de la tradición en su sentido estricto. Hemos perdido muchas de nuestras tradiciones. Lamentablemente, muchas de las agrupaciones de danza se han dejado llevar por algo que ya está preestablecido y no ha habido una existencia frente a lo que realmente está, frente a lo que realmente sucede en nuestras comunidades. En la sociedad industrial actual ya no existe tradición propiamente dicha, ya no está allí, ya no se transmite la información de generación a generación de una manera directa. Lamentablemente se han perdido. No existe una profesionalidad en la actividad y es frecuente que los trabajos los realicen por particulares no expertos o especialistas en materia más o menos afines. Sigo cuestionándome, ¿cuán importante es poder tener un proceso investigativo que yo pueda defenderlo? Mi proceso de creación bajo mi forma de ver la danza tiene que tener un proceso preestablecido, tiene un proceso de investigación que me permita a mí de una u otra forma poder llevar hacia algo nuevo, que me permita a mí poder llevar hacia algo diferente. Pero existen demasiados grupos de danza tradicional de carácter no profesional cuya labor consiste en repetir esquemas ya establecidos, lo que les había mencionado. Se dejan llevar de una fórmula que ya la han hecho y lamentablemente no podemos salir de ese hueco, no podemos salir de esta tarea tan enorme que es buscar algo diferente. Esta área del espectáculo adolece de una escasez de creatividad y de renovación fundamental. Nos quedamos en la misma fórmula. Lamentablemente nos quedamos en la misma fórmula. Pero es importante, como les mencionaba, hablar de la innovación sobre temas de laboratorios de creación, de experimentación, de vinculación con otras disciplinas de arte, como también ir de la mano como medios tecnológicos que permitan caminar hacia un proceso de crecimiento e innovación, sin perder la esencia, obviamente, de nuestra identidad, sin maltratar nuestra identidad. Y cabe decir que los procesos de laboratorio, de experimentación, de indagación, tienen que ser llevados de una manera que permitan al estudiante, como al director, como al investigador, como al coreógrafo, caminar juntos, ir de la mano, caminar juntos, con ideas que van, con ideas que vienen, y de esta manera involucrar y hacer un trabajo colectivo. Es un momento de pensar, de involucrar diferentes áreas que nos permitan a nosotros tratar de llegar a algo más, tratar de que ya no se convierta en una función y una presentación, sino tratar de tener un escrito que nos permita decir, esto fue lo que llevó mi proceso hacia encontrar algo más. Pero vivimos danza, la danza que surge de la manera natural cuando se integra el cuerpo físico y el cuerpo emocional, donde podamos generar como estos espacios donde nos encontramos ahora, un espacio de reflexión, un espacio donde yo pueda encontrar esta manera de generar una innovación en el arte. Pero no podemos dejar de lado que toda actividad cultural, para poder innovar, necesariamente debe regirse por reglas y parámetros económicos, porque yo sin invertir en mi aprendizaje, en mi evolución, en mi crecimiento, no voy a poder generar una innovación. Lamentablemente, tengo que decir que toda la actividad cultural se desarrolla necesariamente en el entorno y bajo las reglas de la economía de mercado. Estas reglas que determinan la utilidad en términos económicos de los bienes culturales por defecto de la oferta y la demanda. Muchas de las veces nos han invitado como agrupaciones de danza por un refrigerio y un transporte. ¿Dónde queda la valoración del trabajo? ¿Dónde queda la valoración de la investigación, de todo lo que hemos desarrollado como investigadores, como creadores, como intérpretes? Pero si bien es notorio que en este escenario la importancia relativa que adquiere la cultura tradicional en términos del Producto Interno Bruto es insignificante, es muy insignificante. La valoración que tenemos no es gran grata, no nos permite renovarnos, no nos permite innovarnos. Pero como por ahí escuché de un gran maestro que nos dice, los artistas somos unos locos que invitamos a más gente a seguir parte de nuestra locura. Entonces, ahí es cuando digo yo,
mis proyectos, y creo que la mayoría de los proyectos de muchos de los directores nos dice, queremos seguir soñando, pero también queremos seguir soñando con una rentabilidad económica, con una rentabilidad que nos permitan seguir caminando, como diferentes oportunidades. Sé muy bien que una rentabilidad económica muy poca atractiva ha sido inmersa dentro de todas las áreas del arte, dentro de las áreas de la danza. Pero también es importante decir que no solo la parte del externo es lo que nos está influyendo, sino también la parte interna, donde tenemos una deficiente organización interna, una calidad discreta de sus creaciones y un escaso apoyo institucional. Y para ir terminando, debo decir que para poder avanzar en esta innovación, primerito debemos romper este círculo que lamentablemente hemos caído, que es regalar nuestro trabajo y ser el relleno de programas de fiestas. El momento de crecer y de creer en nuestro trabajo es ahora, y decir realmente que existe esta deficiencia. Tenemos que seguir creyendo, obviamente, en nuestro trabajo para poder innovar. Y nada más que esto, que la danza continúe, que el arte continúe, que la vida continúe. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Juan Carlos Pulquicóndor, por sus palabras. Continuaremos ahora con la maestra Catherine Mendoza. Muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación a este gran conversatorio de lo que es el folclore de la conservación a la innovación, así que muy agradecida, maestra Patricia, por la invitación. Bueno, lo importante es determinar la base fundamental de nuestra identidad cultural, que es claramente el folclore, ¿ya? Esta terminología o anglicismo abarca varios factores, varios aspectos que forman parte, de alguna otra manera, de esta identidad cultural, pero en sus diversos factores o manifestaciones. Ya me refiero, en este caso, a artesanías, la medicina popular, historia oral, la música, la danza, creencias, costumbres, religión, etc. ¿Ya? Todas estas expresiones forman parte de este colectivo comunitario. Una comunidad que ha ido desarrollándose de manera espontánea, y tampoco podemos dejar de lado el traspaso de esa información, de esa historia, de generación en generación. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer, de conservar o transmitir el folclore? De partida, para que el folclore exista, tiene que estar vivo y mantener lo primordial. Y aquí volvemos al inicio, que parto de nuestra identidad. Es decir, todo este conjunto de valores, de tradiciones, de símbolos, de creencias, y que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Esto es lo que distingue y enriquece a un pueblo específico. Ahora, hoy en día, no obstante, existe una preocupación por la pérdida también del folclore, como consecuencia de alguna u otra manera por la globalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que de cierta forma esto amenaza con reducir los rasgos de las distintas culturas locales en favor claramente de una cultura más global. A lo que quiero llegar con esto, la globalización es un proceso que no tan solo es cultural, sino que también abarca o engloba distintas funciones. Por ejemplo, la parte social, económica, política, tecnológica, para llevarlo a una escala, digamos, un poco más mundial, para una creciente también comunicación o interdependencia entre los distintos países del mundo, y que da como resultado una serie de transformaciones, vuelvo a repetir, sociales, económicas, culturales, políticas, etc. Ahora, de todas maneras que este proceso de funcionalidad que acarrea consigo tiene sus ventajas y también desventajas, ¿ya?
en las distintas áreas que había mencionado, la parte económica, por ejemplo, hay un mayor intercambio comercial entre los países, pero también, si nos vamos a la parte negativa, aumenta una desigualdad de los empleos. Abarcando el área, por ejemplo, tecnológica, hay un mayor intercambio tecnológico entre las naciones y una aceleración también de la producción. Pero también, como desventaja de esta tecnología, ¿cierto?, disminuye totalmente la mano de obra calificada, y me refiero a todos estos artesanos, a todos los trabajos minoritarios, locales, ¿verdad? Y aumenta esa desigualdad por falta de acceso también a esta tecnología, ¿ya? En el área cultural, si bien existen muchos factores de transformación, hay de manera positiva como ventaja una multiculturalidad, toda esta existencia de varias culturas que conviven en un mismo también espacio físico, en una localidad o parte geográfica, y también aumenta una riqueza lingüística, ¿ya? Pero de manera negativa también hay una transculturación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una adopción por parte de un pueblo o también de un grupo social o de formas culturales, ¿ya?, de otro pueblo que sustituyen completa o parcialmente nuestras propias tradiciones. Sin dejar de lado también la parte ambiental, puede de alguna u otra manera y va en conexión también con otro aspecto también de la parte política que estimula el turismo, pero también de lo contrario puede generar daños también en el medio ambiente. Entonces, mi pregunta es, ¿el folclore se pierde o se transforma? ¿Ya? Pienso, a modo personal y muy, podría decirse subjetivamente, que el folclore no se pierde y que nunca morirá, porque para que esto suceda tendría que morir la humanidad, o en definitiva, desaparecer la memoria de un pueblo, porque esto es la unidad de la cultura tradicional. Sí es posible, considero, apreciar de manera quizás investigativa o también visual o como resultado algunas transformaciones en lo que denominamos el folclore y todo su contenido, o todo de alguna otra manera lo que involucra, producto de este sistema que se impone, ¿ya?, y que proviene claramente de países totalmente más desarrollados. Siento del mismo modo que hay una urgencia por establecer una base educacional del folclore en los establecimientos educacionales, que rescaten nuestra identidad y de alguna otra forma que nuestros niños tengan el suficiente conocimiento del folclore y la riqueza cultural que los rodea. Sin duda, la falta de folclore es una problemática. Es una problemática que está en vigencia, sobre todo en la preparación de docentes para poder entregar ese conocimiento, y hay que ponerle bastante atención y atenderla de manera urgente, como había mencionado. Donde sí haría una pequeña intervención, ya en cuanto a innovar, quizás podría ser, sería la metodología de la enseñanza del folclore. Buscar todas aquellas herramientas pedagógicas que sean útiles para que los alumnos puedan lograr un trabajo y aprendizaje óptimo y que tengan buenos resultados, ¿ya? Dejar de lado un poco la dinámica más común o quizás automática de un profesor que se establece en un aula, ¿ya?, ¿verdad?, y que los alumnos simplemente tengan que seguirlo. Me estoy refiriendo a distintas líneas de trabajo, arte, danza, teatro, búsqueda de nuestras tradiciones, etc. Tiene que haber un fondo, tiene que haber una historia, tiene que haber una explicación, una dinámica, obviamente estudiar el campo de aplicación o estudios que se van a recibir, las personas que van a recibir esta información, ya en cuanto a riqueza cultural o folclore, porque todas las personas son diferentes, provienen de diferentes zonas geográficas, la manera de recibir esa información siempre va a ser distinta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Catherine Mendoza, por su intervención. Continuaremos ahora con el siguiente panelista, el maestro Darwin Morales, nos va a deleitar con sus palabras.
Hola, buenas tardes con todos. Saludos cordiales a todos los panelistas, a los amigos del Ecuador y a los amigos del extranjero. Pues un gusto, un placer estar en este lindo conversatorio. Gracias a Patricia por la invitación, a los organizadores, pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que los puntos de vista, las preguntas, los cuestionamientos han estado muy bien establecidos por, por Juan Carlos, por Catherine, ¿sí? Así es que yo creo que no voy a ahondar en lo mismo, porque creo que nos han dejado muy, muy, muy claro la verdad de la innovación y de qué es el folclore, qué es la danza, etcétera. Yo más bien les voy como a conversar mi experiencia en la innovación de la danza. Yo soy de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Acá también hay muchísima danza, se mantienen las tradiciones al igual que en todo el país. Creo que en Latinoamérica tenemos una gran ventaja. Creo que hay una gran ventaja ante otros países, ante otras regiones, digamos así, y eso es que todavía existe, como decía creo al inicio Juan Carlos, que todavía existen nuestros pueblos originarios, que se han mantenido, que ha sido más de 500 años de una lucha por mantener esa estirpe y esas raíces ancestrales. Así es que tenemos esa gran ventaja y esa tenemos que aprovecharla. Y cuando la tenemos que aprovechar, también tenemos que innovar. Ya lo decían también hace un momento, innovar es crear, es proponer, es, es poner toda la tecnología, la modernidad, ¿sí? Al, al servicio del folclore, en este caso que nosotros estamos hablando, y en este caso también al servicio de la danza tradicional, de la danza folclórica, como la quieran llamar, danza ancestral, danza de tradición, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde mi experiencia, yo desde hace muchos años atrás, desde el 2004 más o menos, ando proponiendo una innovación dentro de nuestra danza sin, sin dañar o tratando de mantener a lo máximo posible nuestra tradición y creo que lo vamos logrando, ¿sí? Bueno, yo soy director de Danza Nacionalista Saruimanda de acá de la ciudad de Quito, una de las agrupaciones que gracias a Dios ha tenido la oportunidad de representar a nuestro país en varios continentes de nuestro querido planeta. Entonces, ¿cómo es lo que yo trato de hacer la innovación? Porque quería conversar desde la práctica, ¿sí? Desde la práctica, hablar de la innovación. Primero debemos, creo que, innovar nuestros espectáculos, nuestras puestas en escena, nuestra producción de los eventos, ¿sí? Yo creo, hablaban hace un momento, creo que del carnaval de Barranquilla, uno de los maestros creo que va a hablar más adelante, y yo decía, por ejemplo, eso es una gran innovación, se mantiene la tradición, pero cómo a través de las innovaciones de tal vez de colores, de formas, de trajes, cómo hasta el día de hoy se mantiene y creo que a nivel mundial nos encanta ver esos hermosos desfiles cada año, ¿sí? Y es por eso, porque se innovan y porque están a la par de la modernidad y todo, ¿sí? Sin perder su esencia como su música, sus formas, sus estilos, ¿sí? Entonces, acá también yo creo que en la danza, en el folclore, debemos innovar nuestros espectáculos sin perder la esencia. ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Ya lo decían al inicio igual. Primero, conocer nuestra tradición, estudiarla, investigarla, ¿sí? Bueno, ahora tenemos tanta tecnología que ya creo que, bueno, es necesario ir a los pueblos, pero ahora con tanta tecnología, tantas transmisiones, tanto que hay, que ya simplemente con un clic podemos entrar a la tradición de un pueblo y ver cómo se hacen las fiestas. En Ecuador, las fiestas no son de un solo día, las fiestas tienen una preparación de un mes, 2 meses anteriores. El día de la fiesta no es un solo día, son 8 días de fiesta y luego de los 8 días viene el reposo, que viene alrededor de otros 4 días más. Entonces,
Cómo nosotros todo eso encasillamos en un espectáculo, pero le volvemos atractivo para nuestro público, que es para quien trabajamos, que es para quien brindamos y damos nuestro espectáculo, ¿sí? Otro de las innovaciones con nuestros bailarines, ¿sí? Nuestros intérpretes, nuestros coreógrafos, nuestros directores, ya a nivel personal, cómo innovamos la preparación, ¿sí? A nivel de folclore, prepararles a nuestros bailarines con técnica académica, algo de jazz, algo de danza contemporánea, ¿sí? ¿Para qué? Para que sus cuerpos estén trabajados y sean moldeables a todo lo que la tradición nos invita, a todo lo que el folclore nos ha dejado, a tal punto que los espectáculos con todo este grupo humano innovado en su preparación y en todas sus formas, podamos brindar al público un espectáculo de calidad, que es para lo que nos preparamos siempre. La danza es universal, el movimiento también es universal. Es por eso que yo, desde mi propuesta como danza nacionalista, nosotros rompemos las bases del folclore, ¿sí? Mantenemos la esencia, pero rompemos con los movimientos escénicos, con los cuadros escénicos, porque si también, y es de reconocer, en el Ecuador, especialmente en la parte andina, las danzas son monótonas, ¿sí? Son de 2 filas, y ahí nos podemos quedar, si quieren, 2 horas bailando agarraditos de la mano, y no pasaría mucho tampoco. Creo que a través del tiempo, varias agrupaciones, varios maestros con un renombre y todo, han venido innovando poco a poco, y es por eso que a la fecha de hoy podemos presentar unos lindos espectáculos que son consumidos, diría así yo, consumidos por el público extranjero también, ¿sí? Y están a la altura de ir a los festivales internacionales. Pero si ellos ya lo innovaron, creo que está en nuestras manos, en los coreógrafos, directores de estos tiempos, también continuar con la innovación. Y es por eso la preparación que les decía hace un momento de los bailarines, ¿sí? Otro de los temas donde debemos tener la innovación en las producciones. Es decir, debemos estar siempre pensando, ¿qué más? ¿Qué más saco de la tradición de mi país? ¿Sí? En nuestro país, como alguien hablaba, a veces existen digamos, la globalización, la que se inmiscuye dentro de las sociedades y trata de reformarnos, de establecernos sus ideologías, pero para eso estamos también, yo creo que los coreógrafos y los directores, para poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Y no dejarnos llevar por esas nuevas corrientes, que por supuesto hay algunas de ellas muy bonitas. Acá en el Ecuador se baila mucho latinoamericano. Yo lo pongo entre comillas porque no sé si lo estarán haciendo bien, la verdad. Sí, bailan sayas, bailan cuecas, bailan marineras, etcétera, pero bueno, ya eso es otro tema, pero está muy bien también si lo quieren hacer, siempre y cuando esté dentro de los lineamientos que cada país tiene, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso, yo decía, siempre hay que estar pensando en la producción, ¿qué más hago de una producción completa? No solamente de una coreografía, de 2 coreografías, de una producción. Por lo menos sacar una producción anual, por lo menos, porque yo creo que cada país tiene tanta riqueza que no, a ver, capaz no nos alcanzaría la vida para representar cada una de las tradiciones. En el Ecuador, solamente en la provincia de Pichincha, que es de donde la ciudad de Quito, pues hay alrededor de 150 comunas. Estamos hablando que si represento solamente Pichincha, que es una provincia del Ecuador, debería ya tener 150 coreografías, ¿sí? Entonces, y somos 24 provincias, ustedes se imaginarán cuánta producción podemos sacar desde ahí. Entonces hay que innovar la producción ¿con qué? Con nuevas formas de luces, con nuevos sonidos, nuevas entradas, nuevas salidas del escenario,
nuevas formas de entrar a un teatro, a los espacios no convencionales, cómo tomarnos una plaza, un parque, cómo tomarnos una casa barrial, que son las casas comunales que existen acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más produzco? Entonces, innovar en la producción como agrupación también. Otro de lo que debemos innovar en el Ecuador, los vestuarios. Y no lo hago yo solamente, ¿sí? Los mismos artesanos, los mismos indígenas de nuestro país o la propia gente de cada comunidad ha ido innovando sus vestuarios. No lo he hecho yo. Yo ya los compro innovados, les comento. Algunos vestuarios son diseñados por mí, mi diseñadora va y los coge y los toma y trata de hacerlos. Pero la mayor parte acá compramos. Entonces, porque afortunadamente existen grandes mercados, digamos así, artesanales en los propios pueblos, donde uno va y compra la falda, el zamarro, el pantalón, las fajas, todavía existen. Pero ellos también han innovado. Miren ustedes que ahora hay unas blusas preciosísimas, por ejemplo, de la comunidad otavaleña, que ellas siempre se han puesto, que es muy tradicional acá con sus vuelitos y bordados. Ahora existen inclusive, ellas mismas lo han hecho, las indígenas, que tipo corset, y acá tiene más brillos y los bordados son más amplios, donde yo solamente voy y compro ese nuevo vestuario. Y cuando hago un espectáculo, hago que todo ese vestuario reluzca, salga a la vista de la gente. Y miren, hay producciones, hay eventos en los que yo utilizo los vestuarios originales, ¿sí? Como las kushmas, las túnicas que fueron utilizadas por nuestros primeros indígenas, ¿sí? Pero hay producciones en las que también me echo a la lentejuela y me echo a lucir al Ecuador, ¿sí? Con todos sus trajes, con sus brillos y todo, ¿sí? Entonces yo creo que estas son las cosas que debemos innovar, ¿sí? El espectáculo, el personal donde están los bailarines y toda la gente de producción. Las producciones que son creaciones y qué más hago por mi gente, por mi Ecuador, por mi país, o qué más hago por mi danza, ¿sí? Los vestuarios también hay que innovarlos, ¿sí? Y entonces, cuando innovas, cobras. Algo hablaban al inicio de en verdad, a veces van por un sándwich, por una colita, un refresco por ahí, es cierto, pero porque también de pronto muchas veces pasa que, claro, no hay innovación, todo está ahí, entonces pues no merecerán más que eso. Pero en nuestro caso, o hablo desde Quito, cuando el que innova cobra, el que más está a la punta del iceberg, pues es el que cobra y es el que tiene la partida, es el que gana el proceso, es el que gana el concurso de mérito económico, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es que yo creo que para mí, desde la practicidad, eso es de innovación. Crear, todo el tiempo crear, mantener la tradición, pero rompernos ese saco y rompernos la cabeza para que más entregar a nuestro público que tanto nos aplaude y nos quiere. Muchas gracias. Maestro Darwin Morales, un gusto haber escuchado su exposición. Continuamos con nuestro último panelista, el maestro Cristian Pacheco Arrieta. Maestro. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Patricia por esta invitación y de igual manera a la universidad que está haciendo este foro. Yo voy a ahondar un poquito más en lo que de alguna manera plantea la maestra Caterine, porque tenemos unas ideas más o menos similares, y un poco también lo que dice Juan. Yo creo que la innovación es constante, es decir, no tenemos que tenerle miedo a esa palabra. La innovación es constante. Lo que pasa es que hay dos tipos de innovación. Está la innovación impuesta y está la innovación espontánea. La innovación espontánea es aquella que se desarrolla o que la desarrolla la misma danza para poder estar en el imaginario colectivo que la mantiene viva. Eso es fundamental. Es decir, cuando la misma comunidad asume que hay unos cambios, de pronto el moño era para la derecha y ahora se lo ponen para la izquierda, de pronto cuestiones de estas.
Yo parto del principio de Heráclito que decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie baila 2 veces la misma danza. Porque hay la escena, la puesta en escena, consta de la parte visceral de quien la interpreta y del entorno donde está. Ahí es donde yo hablo un poco de lo que yo he redefinido como el folclore líquido. El folclore líquido es, sin perder la esencia, está determinado por el recipiente donde está. ¿Y qué es el recipiente? El ecosistema donde se desarrolla y de igual manera el sitio donde se desarrolla. Estas son dos variables que vamos a tener constantes. Porque yo no creo que la repetición constante de la mera repetición haga tradición. Esa repetición tiene que estar unida a un sentimiento visceral que lo pone el bailarín, que lo pone el músico, que lo pone el entorno. Es lo que le va a dar vida realmente a la danza. La danza, si no está viva, no tiene razón de ser. La manifestación folclórica, cualquiera que sea, si no está viva, no tiene una razón de ser. Estar pensando de que es que mantenemos viva una tradición es porque de una u otra manera esa tradición nos alimenta, va en doble vía y nos genera a nosotros un hecho, digamos, ritual mítico que nos eleva a la categoría de decir, yo la quiero hacer. Entonces, en la parte de la innovación pienso que todos los días innovamos. Yo no creo que una danza, bueno, voy a referirme a una danza colombiana, una danza como la cumbia, que supuestamente se da y se desarrolla en los tiempos de la colonia, haya podido pasar impunemente o impávidamente a partir de los procesos de colonización, los procesos de campaña libertadora de Simón Bolívar y todos los próceres que tuvimos. Después pasó por una famosa patria boba que tuvimos en Colombia, después pasó por todos los sistemas de violencia que hemos tenido internos, después pasó por procesos ya de reconciliación y de paz. No puede ser la misma cumbia, aquella que se bailó en las estribaciones del Monte de la Popa, o del Cerro de la Popa en Cartagena, en un escenario festivo en torno a la Virgen de la Candelaria, a esas otras cumbias que se han venido nutriendo con la persona o con las personas que las realizan. Esto también para devolverle al ser la importancia que tiene en la construcción del folclore. Es decir, el folclore por sí solo no se hace, el folclore lo hacen las personas y esas personas nos debemos a un entorno, nos debemos a unas circunstancias externas que nos van a variar la vida en el día a día, constantemente. De pronto hoy yo quiero salir porque estoy feliz y voy a hacer la danza y me maquillo mucho mejor, pero para un día que yo estaré triste porque falleció un ser querido, pero tengo que cumplir y esa afección se debe ver reflejada en la escena. Hablo porque muchas veces se cree que el folclore tiene que ser una repetición exacta e inequívoca de una danza o de una manifestación. No, quien la interpreta tiene el legítimo derecho de decir cómo me siento yo con esta danza. Entonces, también tenemos que estar pensando en cómo y de qué manera vamos a resemantizar la palabra folclore. No se puede mantener la palabra folclore bajo la misma definición con la que se crea en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, cuando se hace para ajustarse a un texto y cómo y de qué manera la hemos seguido utilizando a esa misma manera y hemos querido preservar algunas cosas cuando esta palabra se ha venido resemantizando década tras década y generación tras generación. En eso es lo que considero de que tendríamos que tener, digamos, el fundamento. Ahora bien, como lo decía Juan perfectamente, es decir, no se puede innovar lo que se desconoce, porque si yo innovo lo que desconozco, estoy haciendo un disparate, me perdonan la expresión. Si yo para poder innovar, cambiar, reformar, reformular, necesito, cuando ya se va a hacer de manera consciente, cuando se va a hacer la innovación de manera consciente, yo necesito saber qué voy a reformar. Para poner el ejemplo clásico o simplista, para nuestros, los que nos están viendo, es decir, si yo quiero reformar una casa, yo tengo que saber qué tiene esa casa, si tiene 2 cuartos, una habitación, si tiene una sala, si tiene un comedor, si tiene un patio, porque si no, yo voy a reformar sobre la base de lo que yo no sé que existe. Y particularmente pienso que la nada no produce sino más nada.
Es decir, nosotros tenemos que tener un reconocimiento también de nuestro acervo cultural, de lo que hacemos, de lo que representamos, de lo que somos, tanto en danza como en el folclore general, llámese artesanía, llámese música, llámese tradición oral, folclore literario, demosófico, coreográfico, como cualquiera de las manifestaciones, para poder saber cómo la voy a intervenir y de qué manera la voy a intervenir. La innovación por sí sola es un camino expedito a la desaparición de una tradición como tal. Y de eso pues han hablado ya mucho los señores de la UNESCO en su momento. Pero sí hay unas dinámicas dialógicas en el folclore que permiten que en el día a día haya una reformación, haya una reestructuración, haya unas nuevas propuestas sin la necesidad de que esté la imposición de sanción. Entonces considero yo que en ese orden de ideas, tradición, lo que ha permitido de una u otra manera que la tradición siga teniendo un encanto o un interés en un colectivo o en una comunidad o en un territorio o en un ecosistema cultural, ha sido esas pequeñas innovaciones que las han venido articulando en el imaginario colectivo de lo que quieren y desean. El poder que cada intérprete diga, bueno, yo voy a hacer una danza tradicional, pero la voy a hacer sintiéndola yo, viviéndola yo, no la repetición de espejo que me está proponiendo un coreógrafo o me está proponiendo un director de danza. Ahí también hay que negociar con el intérprete para saber que, entre otras cosas, ese intérprete que lo hace de manera visceral y le aporta a la danza, es el intérprete que normalmente sobresale en la puesta en escena. Es el intérprete que todo el mundo siente que le transmite porque se está haciendo de manera vivencial. Creería yo que innovación y tradición, tendríamos que ver cuál de las dos opciones de la innovación estarían aplicándose. Si es la innovación impuesta, que se tiene que hacer a partir de también un gran estudio sobre cómo y de qué manera se sigue manteniendo la esencia y la raíz de lo que se quiere proyectar o mostrar, en este caso, una danza folclórica, y esa innovación cotidiana propia de la naturaleza del ser humano, propia de las dialécticas del ser humano y del folclore como tal. El folclore, considero yo, no es una cosa inamovible ni es una pieza de museo. El folclore es lo más dinámico que puede haber porque es la interacción de los seres humanos en su propia comunidad tratando de identificarse como tal y decir somos nosotros, somos únicos, y es a la final la cédula de ciudadanía, el pasaporte que tiene toda comunidad para mostrarse en este mundo globalizado y decir somos y aquí estamos y pertenecemos a este pedazo de tierra llamado como se quiera llamar en su momento. Entonces creería yo que esas serían como las posturas y plantear cómo y de qué manera la palabra folclore también se tiene que ver de manera más fluida, de manera menos anquilosada, que permita hacer esas lecturas sin llegar a la deformación, porque sería como el otro extremo. Esa sería mi postura. Muchas gracias, maestro Cristian Pacheco, por su intervención. Y continuaremos ahora con el diálogo moderado por la estimada periodista Clara Medina. Muchas gracias, Gloria. He escuchado con mucha atención las intervenciones de los panelistas y me surgen muchas inquietudes, muchas preguntas para conversar. Bueno, ojalá que los 40 minutos nos resulten suficientes. Me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho el concepto de folclore líquido que está proponiendo Cristian, ¿verdad? Cristian Pacheco. Creo que este concepto me parece que se basa mucho en lo de Bauman, que acuñó el término modernidad líquida. Es así, Cristian, va por ahí el asunto. Sí, es básicamente pues como retomar todos los conceptos teóricos que se están dando en la modernidad y cómo y de qué manera también nos tocan. O sea, nosotros no podemos
quedarnos anclados en el pasado y que tenemos que ser mucho más dinámicos en esto. Y si han cambiado instituciones tan rígidas como la religión católica, ¿por qué no podemos cambiar nosotros que también que tenemos una dialógica interesante? Porque a la final nos toca hacer una interacción con la misma comunidad y con el mismo ecosistema. Luego, creo que era Juan Carlos el que hablaba y se preocupaba o hablaba de aculturación. Entonces, cuando se dice aculturación es como la pérdida de cultura de una comunidad, y a mí me parece que como que una aculturación total nunca existe, que a lo sumo tal vez habrá una transculturación, como que una comunidad asume la cultura de otro, pero a su vez como que no pierde totalmente la de él, la de ella. Entonces, en esa suma de las dos culturas nace una nueva, que es lo que Fernando Ortiz, este teórico, llamaba transculturación. ¿Qué opinas al respecto? Es importante saber y entender que cuando generamos una pérdida de cultura, se pueden involucrar muchos aspectos, ¿no? Y también es muy válido el saber que se puede generar otra nueva cultura. Estamos abiertos a estos espacios donde nos vamos aferrando a muchas cosas, si bien es cierto, pero nada está escrito sobre piedra, nada está escrito sobre algo que no puede ser móvil, justamente lo que mencionaba Cristian. Pero también es importante decir que si es que de una u otra forma permitimos que esto se vaya sucediendo frente a una de nuestras tradiciones, vamos a irla perdiendo, no completamente, pero podemos ir perdiendo. Lo que me refería era el hecho de no sentenciar a algo que ya está, sino al hecho de seguir viviéndola donde la tenemos, donde la estamos vivos, donde está presente. Entonces creo que es sumamente importante seguir reflexionando sobre el aspecto de saber dónde nos encontramos, qué vamos a hacer y qué podemos adoptarlo para no perderlo. Sí, es justamente ese enriquecimiento de ambas partes. Darwin, me parece que Darwin estaba hablando de innovar sin perder la tradición, y nos decía que él hablaba desde su práctica, desde su grupo. Pero todo lo que él hablaba de innovación se refería básicamente a lo formal, digamos. Había como una innovación formal, lo visual, pero no hablaba de una innovación conceptual. Me gustaría que ampliaras esos conceptos, Darwin. Bueno, claro que sí. Bueno, el tiempo también estaba un poco corto. Yo hablé un poco desde la parte práctica, desde cómo innovar desde nuestros espacios, ¿no? Porque yo pienso que cuando uno habla de innovación debe empezar desde uno mismo, desde uno. Entonces, por eso les hablaba como desde mi experiencia. Pero claro, o sea, la innovación vendría desde desde un trabajo en conjunto dentro de las comunidades. Como ya lo decía Cristian, igual le tomó la palabra. Él decía que sea algo dinámico, pero que nazca desde los mismos pueblos, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, que viene desde ahí, viene desde innovar desde el propio pueblo, y los conocedores, o digamos un poco los que estamos haciendo registro de todo esto para luego difundirlo, ¿no es cierto? Ser los que registremos, los que registremos en videos, en materiales como videos o textos o libros, y recogiendo las vivencias que en realidad tiene nuestro pueblo, ¿sí? Y todas las innovaciones en los que ellos van cayendo, o en los que van surgiendo. Y todo esto debe ser materializado. Alguien hablaba de que no existe un libro, no existe algo registrado. Y tienen razón, porque justamente estas dinámicas son a veces inclusive demasiado rápidas y veloces, que ni siquiera alguien los ha registrado. Pero creo que es tiempo de hacerlo, de que nosotros como hacedores de cultura, de arte, pues registremos todo esto y dejemos a las nuevas generaciones estas formas de innovación
y para que sigan y que continúen, no se pierda la tradición, pero para que sigan caminando. Gracias. Bueno, escuchando a Catherine hablaba de la globalización, decía de cómo a veces se cree que la globalización hace que surja como una cultura global y se pierdan estas culturas locales, como que hay un temor o una pérdida de la cultura local. Entonces también hablaba del folclore y decía que el folclore necesariamente debe estar vivo y que también como que el folclore se va transformando. Me gustaría que ampliara también este concepto de cómo el folclore se puede ir innovando y transformando. Bueno, como decían los colegas, de alguna otra manera es inevitable estar en contra, o más bien en contra, sino que innecesariamente con el tema de la innovación. La innovación la vamos a encontrar de todas maneras, a lo mejor como dice el maestro Cristian, impuesta o también espontánea. Lo mismo señalaba el maestro Darwin, en el caso, por ejemplo, todo esto va transformando, digamos, en este caso, la línea de trabajo de los profesores de danza, con una presentación o puesta en escena un poco más producida, ¿cierto? Más iluminación, amplificación, la parte artística o también en el mismo tema de vestuario. Pero considero que lo más importante es mantener, ojalá, en la mayor cantidad o posibilidad, el tema de la identidad, ¿ya? Este trabajo propio, este trabajo folclórico, ¿verdad?, que abarca los distintos aspectos que había mencionado al principio, para que de alguna otra manera, si bien pueda sufrir alguna transformación, se mantenga la base, se mantenga la raíz, se mantenga lo tradicional. Entonces, muchas veces quizá es importante que cada pueblo, cada país mantenga vivo lo que es propio, ¿ya? De todas maneras que esto es bastante amplio porque si bien la danza, la música son mezclaturas, ¿verdad?, que vienen de también la transculturación o viene también de un trabajo que traen o llevan, ¿cierto?, las personas a otros países, es importante reconocer y tener bien claro qué es lo nuestro. Y a partir de eso, también llevar ese conocimiento a las nuevas generaciones que son, en este caso, los alumnos de los establecimientos educacionales para que tengan una base y tengan conocimiento de su propia historia. Y como le decía, es inevitable no estar con la innovación presente, pero lo importante siempre es cuidar lo que uno tiene, aprender más, buscar información, investigar con respecto a lo que uno tiene, ¿ya? Así que es de todas maneras importante el trabajo del folclore, que se mantenga vivo, que exista, que se sepa más de historia y la investigación, que siempre debe estar presente en todo momento. Cristian hablaba y decía que no es posible mantener, por ejemplo, el concepto de folclore de cuando la palabra se originó, o sea, no es posible mantener ese concepto tal como surgió hace siglos a la actualidad en el siglo XXI. Entonces mi pregunta para ti, Cristian, es, si tuvieras que definir la palabra folclore hoy, en el siglo XXI, ¿qué dirías? ¿Y cuál sería el cambio de esta conceptualización frente al concepto originario? Bueno, el concepto original, cuando el señor William lo hace, lo hizo para resolver un problema semántico prácticamente, porque no sabía cómo hacer mención a canciones tradicionales y otros menesteres. Entonces habla de la palabra folclore, que hace una unión, entre otras cosas, es un neologismo que aparece y que le resuelve eso y que tampoco fue gratuito la aplicación de la palabra y la aceptación de la palabra por personas
investigadoras del mismo tema en su momento, les causó cierto rechazo, pero que ya por costumbre se dio. Pero tomaría un poco lo que dice la maestra Caterina, es decir, a la definición inicial, que era eh, el, la sección A, cantos tradicionales, la tomaría a lo que podría ser en el día de hoy, que el folclore es la tradición viva de un pueblo. Es esa, la tradición viva, la tradición que te mantiene y que permea todos los niveles del ecosistema y que da la identidad. En este caso, en ese orden de ideas, yo miraría más el folclore. Porque después cuando se hace la otra redefinición que se hace sobre el folclore, porque ya se hace básicamente sobre la estructura semántica, y entonces se habla de que folk, folk sabe, y lore pueblo, entonces el saber de un pueblo, entonces cuando se construye ya se redefine nuevamente, se le da otro saber, pero entonces saber de un pueblo tal cual como está, también es como ambiguo, porque un pueblo puede saber de mucho, o no puede saber de nada, entonces los pueblos que no sabían de mucho terminaban siendo que no tenían folclore, y no es así, o sea, para mí el folclore es la tradición viva de un pueblo, pero es una tradición viva que se mantiene vigente y puede permear todo el ecosistema cultural donde se quiera redefinir o definir. Bueno, y aquí lanzo una pregunta para el que la desee contestar, o si de pronto todos tienen una postura frente a esta pregunta. ¿Toda tradición es folclore o no? Puede que haya tradiciones que no necesariamente sean folclore, pero creo que todo folclore sí se nutre de la tradición. ¿Quién desea referirse al respecto? Patricia, perdón, Catherine. Y bueno, como señalaba al principio, considero que el folclore, como también menciona el maestro Cristian, es todo lo que está vivo, es todo lo que conlleva la parte de un pueblo, en sí, la artesanía, todo lo que son sus tradiciones orales, y que se van traspasando de generación en generación. Por lo tanto, creo que la tradición forma parte o engloba dentro de todos estos conceptos que habíamos dicho acerca del folclore. Considero que el folclore encierra o engloba todos estos diversos aspectos y que de alguna otra manera van nutriendo, ¿cierto?, todos estos conocimientos que uno va adquiriendo por medio de la historia, de las tradiciones orales. Yo creo que cada uno va tomado, digamos, de la mano y va traspasando información y se van nutriendo uno al otro. Darwin. No, yo siento que no hay diferencia, o sea, el folclore es la tradición, que todo esto va dinámico, que va con el tiempo, que va transformándose, retroalimentándose, pues ahí vamos. Entonces no habría ninguna separación más bien. Más bien yo pienso que es, como decía hace un momento, se refuerza el uno al otro. Es como retroalimentarse todo el tiempo. Siempre habrá una tradición que se mantenga, habrá algo que nazca por el mismo clima, por los mismos nuevos conceptos de la globalización, alimentación, etcétera. Pero en realidad siempre iremos generando folclore, tradición, que es lo mismo. Uh-huh. Juan Carlos. Voy bajo el mismo pensamiento de Caterina y Darwin, creo que van de la mano, creo que tienen que caminar iguales, sobre todo en el énfasis de seguir generando algo, un proceso creativo, un proceso de conocimiento, de experimentación, de indagación. Entonces creo que tiene que ir por allí, ¿no? Con esta información, con todos estos procesos, se va a seguir caminando iguales, teniendo un conocimiento de profundo, teniendo obviamente algo que esté preestablecido, ¿no? Que esté allí, que se pueda vivenciar. Creo que va justamente de las manos. Sí, evidentemente creo que hay algo que en la teoría
no ha ayudado mucho a la construcción de unos conceptos sólidos. Y es cuando en vez de buscar sinónimos, comenzamos a hacer definiciones como de antónimos. Entonces yo creo que esto ha comenzado a hilar más delgado y más delgado, y cuando venimos a ver, tenemos 7 definiciones que ninguna se corresponde. Entonces comenzamos a tener, pues, en estas virtudes del español, del castellano, comenzamos entonces, no, es que una cosa es tradición, y otra cosa es el folclore, y entonces después más adelante, y otra cosa sería como la memoria del cultural. O sea, comenzamos, creo que a lo que estamos abocados es a buscar sinónimos que nos ayuden a enriquecer la definición y el concepto, y no buscar antónimos, porque ahí es donde hemos venido comenzando a fallar. O sea, por poner un mero ejemplo, hay una discusión bizantina sobre si es danza o si es baile, y qué es danza y qué es baile, y hasta dónde llega la danza y dónde comienza el baile. Cuando uno se va al diccionario, resulta que para definir danza se dice baile, y cuando para definir baile se define como danza. Sin embargo, nosotros insistimos en hacer unas grandes diferenciaciones que, claro, que cuando ya toca explicarlas, llega un momento en el cual entramos en un punto de incongruencia total, que se nos cae tanto la definición del uno como la definición del otro, y dejamos a quien le intentamos explicar en peores condiciones que las que llegó. Entonces yo lo que creo que también hay que buscar es como esos sinónimos que nos ayudan a construir un concepto sólido. Muy bien. Luego de esto me gustaría entrar en la parte de sus trabajos. Me gustaría saber de cómo ustedes han logrado innovar. Bueno, Darwin ha estado hablando desde su parte testimonial, pero los que no lo han hecho, sino que más bien han hecho una reflexión teórica o más general, sí me gustaría que hablaran específicamente de sus trabajos de innovación. Catherine, comencemos con Catherine. Sí, bueno, donde yo he valorado mucho el tema acerca de la innovación, y me parece que lo había mencionado dentro de la exposición, es acerca de la metodología de la enseñanza, es decir, cómo yo puedo lograr que mis alumnos, en este caso yo como profesora de danza, puedan lograr entender o comprender el porqué de tal movimiento, el porqué de qué trabajo corporal o expresión facial debe ser de esa misma manera, sin dejar de todas maneras la naturalidad que tenga cada alumno. Cada alumno es un universo de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que he logrado con eso? Trabajar tema importante que tiempo atrás no tenía conocimiento, ¿ya? Y ahí vuelvo al principio que va el tema de investigar y trabajar, educarse, profesionalizarse lo más que uno pueda. Tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la predanza, ¿ya? Este trabajo previo, o si no, el preámbulo, antes de comenzar un trabajo netamente de lo que es la danza propiamente tal, sin dejar de lado que esto va unido a un trabajo de enseñanza teórica, buscar información acerca de por qué, la razón del tipo de danza o del vestuario, explicarle a los alumnos y ver la metodología que voy a utilizar para poder explicarle o que puedan llevar a cabo, ¿verdad? Un tipo de danza específica que, si bien no es lo mismo enseñar un trabajo en la misma área para un nivel infantil, un nivel juvenil, nivel adulto o también adulto mayor. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a un adulto, realiza una reverencia que consiste en tal danza. Entonces, el alumno, ya adulto, puede hacer una reverencia como corresponde, ¿verdad? Con la cierta inclinación que se requiere para un espectáculo. Pero si yo le pido a un niño que haga una reverencia, el niño va a agachar completamente o va a bajar su columna completamente y prácticamente va a llegar con la cabeza al suelo, porque son niños. Entonces, hay una metodología, ya, que estoy trabajando, y también estoy escribiendo un libro acerca del trabajo que tiene que ver con la metodología de la aplicación de la danza, que va a depender de lo que uno quiera aplicar, el nivel también, o la disciplina que va a llevar a cabo en la distinta área, ¿ya?
trabajando también con el tema de la arte terapia, de la musicoterapia, cómo puedo yo enriquecer a mis alumnos, ¿ya? De tal manera que el solo hecho que ellos quieran aprender el trabajo de la danza, lo pueda unir yo con un poco de historia, un poco de música, un poco de teatro y un poco de arte, es decir, englobar gran cantidad de factores, ¿ya? Y la persona se pueda enriquecer emocionalmente, espiritualmente y también físicamente. Así que en esa parte yo estoy trabajando lo que es bastante de la metodología con respecto a la aplicación de la danza. Juan Carlos. Gracias, qué buena pregunta. Hablamos de innovar, de innovación, y creo yo que para mí lo que me ha funcionado ha sido los procesos de experimentación, de indagación, de involucrar al estudiante en saber o encontrar otras disciplinas que puedan también ayudar a su formación. Creo que también es sumamente importante en el área de la creación y de la composición, no dejarse llevar de fórmulas preestablecidas, de cómo llegar al producto final. Siempre nos han evaluado por el producto final, pero nunca se han puesto a pensar cómo es el proceso, las cuántas horas de trabajo están de por medio, cuántas horas de investigación, cuánto es el proceso que tiene que estar ahí dentro de una sala de ensayo, para que al final el público, el espectador, solo te reciba con 3 segundos lindos de aplausos. Entonces, ¿dónde queda todo el proceso creativo? ¿Dónde queda todo el proceso investigativo? ¿Dónde queda el proceso musical que está inmerso dentro? Yo me he enfocado en el desarrollo de innovar en esta área, de dar valor al proceso específico para llegar al producto final. Mi área de creación, mi área de innovación se ha enfocado simple y sencillamente en este proceso que es sumamente importante para los artistas, el darle el valor importante al proceso antes del producto final. El producto final es importante también porque evalúa todo lo que se ha dado, ¿no? Pero para ello necesitas involucrar muchísimas disciplinas, teatro, música, danza, laboratorios de investigación, tenemos también dentro, inclusive hasta cosas físicas, escritos, diarios de trabajo del estudiante, porque eso es sumamente importante, que él vaya anotando todo lo que él va aprendiendo, porque si bien es cierto, la memoria es frágil, pero a veces uno va recordando, y como por ahí siempre digo, el cuerpo es festivo, un cuerpo andino, un cuerpo festivo, simple y sencillo, creo que por ahí hasta sonrió un amigo Darwin, el cuerpo andino es un cuerpo festivo, ahí está el proceso de renovar, aprender realmente del cuerpo, de lo que está inmerso en todo. Para mí el proceso es sumamente importante. Gracias. Cristian. Bueno, mi trabajo como tal, o sea, yo hago la coordinación del programa en una escuela de carácter técnico laboral y pues no tengo contacto con los estudiantes directamente, sino en los cierres y en las clausuras, que son prácticamente diseñadas por mí. Pero en lo que me interesa que el estudiante aprenda es a decodificar, a desaprender esas formas interpretativas que ya se les enseñaron y cómo y de qué manera desde su propia movilidad puede hacer sus propios códigos para interpretar esos ritmos tradicionales. Entonces, normalmente en nuestro trabajo llevamos al estudiante a un punto donde él tenga que hacer una nueva lectura del cuerpo y que de igual manera se cuestione si esa cumbia que todo el mundo baila de una manera, lo que él realmente siente y que así quisiera sentirla. Entonces, es la búsqueda de unas movilidades y de igual forma la búsqueda de la memoria del movimiento que tiene todo el cuerpo, llevándolo también a que se reconozca ese cuerpo, como decía Juan, ese cuerpo festivo, el cuerpo kinésico, el cuerpo memoria, el cuerpo resiliente y el cuerpo político. O sea, en esas 5 dimensiones se lleva al estudiante para que tenga conciencia sobre su movilidad y cuando ya se llega a esa innovación, cuando ya se llega a esa forma propositiva de la danza, comienza a hacerse desde la génesis y desde su querer, desde su sentir. No va a estar tan deslindado con el rollo de que de pronto se le puede decir, es que yo quiero que deje un salto. No, el salto va a salir de manera natural porque es la
construcción de unos códigos a partir de unos elementos que son cercanos o propios de la manifestación danzaria que ellos están dando. Entonces, el trabajo final de nosotros siempre es muy cercano a una, visto desde afuera parecería danza contemporánea. No me gusta llamarlo danza contemporánea porque eso es otro rollo, eso tiene otros niveles, eso tiene otros códigos, eso tiene otra forma, sino es una búsqueda de sus propias movilidades a partir del sentir. Es como hacia allá siempre intentamos llevar el proceso creativo con ellos. Darwin, ¿deseas hacer una acotación a tu exposición? Sí, bueno, sí, nada más como recogiendo lo que los tres maestros han dicho muy acertadamente. Justamente es a lo que me refería al inicio, ¿no? Es como dar todas, que era uno de los puntos que debíamos innovar dentro de los que tenemos como trabajo el arte. Entonces era justamente el recurso humano, ¿no? Era como darles todas las herramientas posibles, ¿sí? Teóricas, prácticas y de conocimiento general, ¿sí? Para que puedan ellos mismos modular, crear, innovar y hacer que la tradición, sin que pierda su esencia, sea vista desde otras formas. El fondo el mismo, pero las formas sean diferentes y que se use toda esa creatividad que tienen todos los bailarines y que tenemos, creo que todos los seres humanos. Entonces creo que sí, que acoto más bien como a lo que quería llegar desde un inicio. Los tres expositores perfectamente lo han manifestado en este momento. Creo que es lo perfecto en innovación, en mi caso, de danza, ¿sí? Pues eso creo, dar las herramientas para que la gente innove siempre. Nada más, gracias. Gracias. Gloria, no sé si ya completamos los 40 minutos o tenemos todavía tiempo para seguir conversando. Cuéntanos. Todavía hay unos minutos más, Clara, si unos 10 minutitos más si gustas, puedes tomarte. Más bien ahora me gustaría hacer un ejercicio donde interactúen los panelistas. Por decirle, me gustaría que Cristian le preguntara a Catherine lo que él desea saber de su trabajo y así como que vayamos interrelacionándonos. Yo los voy a ir como haciendo que se formen en dúo para conversar. Cristian, ¿qué le desearías preguntar a Catherine? No, me llama poderosamente la atención pues que tenemos unos puntos de coincidencia, bastantes puntos de coincidencia con respecto a la parte teórica, la parte conceptual de lo que tiene que ver con tradición, con el término folclore, pero que no solamente visto desde la acción dancística, sino desde el todo. Creo que eso es una gran ventaja porque muchas veces nos dedicamos a ver única y exclusivamente el aspecto dancístico, y el aspecto dancístico, no solamente el aspecto dancístico, sino el aspecto de la movilidad, y el aspecto de la movilidad solamente el gesto, por poner un ejemplo. Entonces sí me interesa saber toda esa base conceptual que están desarrollando, porque vuelvo y repito, estamos creo que en la misma línea conceptual. Sí, bueno, coincidimos, maestro Cristian, en varios puntos. Quizá lo vista, la experiencia que me ha tocado vivir en distintos ámbitos, distintos trabajos que he podido realizar, me han llevado a un enriquecimiento emocional y espiritual y de mejoras para poder lograr que la transmisión de esta información sea lo más grata posible y se pueda cumplir el objetivo general. Siento que cuando una persona se acerca a cualquier área, llamemos danza, teatro, pintura, puede que en muchas ocasiones tenga una inclinación a poder realizar alguna actividad
o se sienta atraído, ¿verdad? Pienso que hay que rescatar eso, hay que nutrir, hay que motivar, ¿cierto?, a todas estas personas que buscan esa búsqueda quizás de emociones nuevas, interpretaciones quizás o creaciones, que me parece que lo nombraba el maestro Darwin, potenciarlas. Creo que la manera de hacerlo es mediante la motivación, quizás la innovación en el tema de cómo yo voy a lograr que ese alumno potencie quizás y se pueden lograr grandes artistas en distintas líneas de trabajo como había nombrado. Por mi parte, creo que la manera de hacerlo es buscar la forma, quizás a lo mejor otros maestros tienen otras modalidades y pueden quizás lograr el mismo objetivo, ¿ya? En mi caso, debido a mi experiencia, por las distintas áreas que me ha tocado pasar, algunas de mucho aspecto positivo, negativo, como le puede ocurrir a cualquier maestro, recibir algunas ventajas, enriquecerse también en cuanto al conocimiento o también en las relaciones que uno puede tener con otros maestros, intercambiar un poco la experiencia ha ayudado mucho. Por mi parte, me ha funcionado. He logrado proyectarme a través de grandes manifestaciones que he podido traspasar a mis alumnos. Me siento, ahora puedo confesarles, muy contenta de haber logrado un grupo, por ejemplo, de adultos mayores que tengo. Estoy hablando de alumnos que tienen 80, 85 años, un grupo más o menos de 18 o 20 bailarines, y que han logrado estar en escena con trabajo de danza española, tocando castañuela, desarrollando la psicomotricidad, pero todo desde el punto de vista de la motivación, ¿ya? Del cariño, del apego, de los distintos aspectos que uno puede ir tomando. Por lo menos esa es mi forma de trabajar, me ha funcionado. La idea es seguir enriqueciéndose, seguir estudiando. Creo que uno nunca termina de aprender en nada. O sea, el folclore es tan amplio que uno tiene que en realidad seguir investigando. Yo creo que quizás un día antes de morir uno puede decir, no sé si habrá aprendido lo suficiente en relación a lo que uno quisiera haber aprendido, porque es mucho, es muy grande, muy amplio. Pero me quedo con la satisfacción de que lo que yo entregué, dejé una pequeña huella de satisfacción o de alegría, o quizás hice un cambio en esa persona de manera positiva, y eso a esa persona le va a quedar para siempre. Gracias. Catherine, ahora me gustaría que tú le hicieras una pregunta a Juan Carlos. Maestro Juan Carlos. Bueno, llevando al mismo tema, me gustaría saber qué metodología a usted le ha sido factible el poder trabajar con sus alumnos. ¿Se ha seguido algún parámetro o alguna quizás técnica especial en relación al trabajo para lograr que sus alumnos puedan aprender quizás de una manera fluida, o le ha costado un poco utilizar alguna técnica quizás muy avanzada o se ha mantenido quizás bien con lo que está utilizando actualmente? Gracias, maestra Catherine. Es interesante el poder involucrar muchas cosas para poder desarrollar una clase. Como usted lo menciona, la experiencia a veces permite tener una planificación constante para poder llegar a un objetivo. En este caso, la metodología que yo utilizo con mis chicos, con mis guaguas, como yo les digo, es acompañamiento, dejando inquietudes, dudas sobre el trabajo primero teórico, de dónde ya nace y para qué parte y hacia dónde va una tradición como tal. Y seguido de ello, nos vamos adentrando a un proceso de laboratorio donde vamos indagando cómo es el movimiento, de dónde parte el movimiento, preguntándonos siempre cómo camina una mujer otavaleña, cómo tiene la postura una mujer otavaleña, cómo camina, cómo habla. Eso ha sido un poquito un proceso que ha ido haciendo un laboratorio donde vamos trabajando poco a poco, conociéndonos cómo es la postura, cómo respondería hacia una acción espontánea. Lo que trabajo con una parte actoral es un mapa de acciones donde generamos una secuencia y generamos y construimos una composición coreográfica en base a las secuencias de acciones que han ido teniendo los mismos estudiantes.
En este caso, ha sido un poco el proceso de laboratorio. No solo soy yo, sino también viene desde los mismos estudiantes, porque el aprendizaje que ellos obtienen los vamos adaptando también a este sistema de creación. Ahora, es importante también mencionar que ha sido sumamente vital, de vital importancia, llevarles hacia lugares cercanos de nuestras comunidades que vayan viendo cómo realmente viven, cómo realmente es sentarse a compartir un platito de comida, sentarse a compartir un traguito, porque es muy habitual, ¿sí? O cómo inclusive es sentarse a hacer una limpia o algo de acciones cotidianas. Entonces, para mí eso ha sido un poquito el esquema de trabajo frente a mi proceso creativo, a mi desarrollo coreográfico y a mi proceso también investigativo que lleva a un sistema de contenido, de creación de contenidos. Eso es. Juan Carlos, te invito a que le hagas una pregunta a Darwin. Ya. Maestro Darwin, he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo, nos hemos cruzado en muchas presentaciones por ahí, por la vida. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo este poder de creación ha permitido que se pueda seguir registrando a través de innovaciones? Lo que mencionabas antes, mi estimado Darwin, ¿cómo este poder creativo hace, o de dónde nace este poder creativo? Ese es específicamente, ¿de dónde nace este poder creativo para poder innovar en tu agrupación? ¿Me escuchan ahí? Disculpen. Sí. Sí, es que comenzó aquí en Quito, les comento, a llover, truenos, relámpagos, está que cae full. Estaba sin audífonos, por eso les apagué un momentito la cámara y fui a traer los audífonos nomás. Pero bueno, ya que me escuchan, gracias. Gracias por tu pregunta, Juan Carlos. Sí, nos hemos topado en varios lugares, amigo. Un gusto también estar acá. Sí, justamente lo que tú... A ver, hay dos cosas. La primera, y justamente la que tú mencionabas de inicio de todo el conversatorio. El conocer, primero, conocer la tradición, haber palpado también la tradición, ¿sí? Para cuando quieras tú innovar, no transgredirla, mantenerla en la innovación que quieras, pero mantener esa tradición lo más posible, como decía Catherine hace un momento, a lo mayor posible, tratar de mantener ese folclore, esa tradición ecuatoriana. Y lo otro, la preparación del coreógrafo, del director o del equipo que vaya a hacer toda esta producción coreográfica, ¿sí? El músico, el vestuarista, etcétera. La preparación necesaria, que tengan, como decíamos hace un momento, todas las herramientas de conocimiento, como sería la parte teórica, pero también la parte práctica. Entonces, ¿cómo explotas tú esta creación y sacas nuevas producciones, sacas nuevas coreografías y que ninguna de estas haya topado de una manera agresiva a la tradición? Pues es con estos dos conocimientos, ¿sí? Con el conocimiento de la tradición y tu preparación, tu formación, ¿sí? Entonces ahí también, si tú vas a crear algo que decía el maestro Cristian hace un momento, me gustaba que decía que tratan de que sus alumnos con el mismo folclore saquen nuevos pasos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá, que saques un nuevo paso, pero que ese paso no sea un paso maltrecho tampoco, que sea un paso motivado por alguna acción, no sé, de la naturaleza, de la tradición o de tu mismo sentimiento. Ahí también retomo lo del maestro Cristian. Si tú el día de hoy estás triste, el día de hoy estás enamorado, el día de hoy estás alegre, el día de hoy estás con hambre, que ese movimiento refleje ese sentir que tienes tú. Entonces, la tradición, la formación y tu propio sentimiento hace que crees cosas que los demás grupos no tienen y no los vas a ver. Eso que lo que te hace único, auténtico y que lleves el folclore a que sea el deleite de las demás personas, porque es como tu esencia presentándole a los demás. Eso. Muy bien, Gloria tiene levantada la mano y yo quería ya cerrar un poco, bueno, pero le damos paso a Gloria
y luego invito a Darwin que le haga una pregunta a Cristian y con eso cerramos el panel. Gloria. Bueno, más bien Clara, le estaba avisando que estamos cerca del tiempo, pero pues aprovecho igual para poder agradecerles porque realmente nos están nutriendo mucho con sus experiencias, ¿no? Desde los diferentes puntos basados en, obviamente, en toda la trayectoria que tienen y la experiencia que han ganado, ¿no? Y la comparación, el autoanálisis del propio trabajo, así que yo estoy pues, deleitada escuchando estas experiencias. Continuamos un ratito, Clara, y cuando tú quieras podemos terminar. Sí, en este momento invito a Darwin a que le haga una pregunta a Cristian y con esto terminamos, cerramos la conversación. Cristian, un gusto. Gracias. Cristian, te quería yo preguntar justamente, tú has hablado de una forma muy emotiva acerca del folclore, la tradición, la innovación. ¿Cómo estaría la parte de la innovación en el mejorar el autoestima de una comunidad a través del folclore? Que me parece ese es un tema que te veo que estás como apasionado con el tema de la comunidad y todo. Pero es súper importante el folclore dentro de la autoestima de una comunidad. Sí, ese es otro capítulo. Ajá, pero gran parte de lo que ha hecho en los tiempos del postconflicto armado en Colombia, que todavía seguimos en él, pero bueno, ha sido esa reconciliación con la memoria y con el folclore. Ha sido esa memoria resiliente hacia el espacio festivo, como lo decía alguien ahorita, el cuerpo festivo. Ese cuerpo festivo, la memoria festiva, es la que ha logrado de una u otra manera minimizar esas grandes ondas heridas que todavía tenemos en este país, a partir de ese episodio de más de 50 años de vivir en conflicto armado interno. Y ha sido esa memoria festiva la que ha permitido nuevamente volver a los sitios a los cuales la gente nunca quiso volver, porque sufrieron cualquier cantidad de atrocidades. Entonces, esa resiliencia tiene como su gran aliado el cuerpo festivo y la fiesta y el folclore y toda la memoria cultural que se tiene. A eso se vuelve, y a esas poblaciones que fueron abandonadas por todos sus habitantes, hoy día encuentran en el escenario festivo la forma de reconciliarse consigo mismo y de hacer catarsis. Entonces el folclore también tiene ese gran potencial en todos los, digamos que tratan, hoy mismo las comunidades lo que intentan es borrar la historia y hacer presencia con su memoria, a partir de que la historia la escriben los gobernantes y la memoria la escriben los pueblos. Entonces, lo que se ha querido es como eso, volver a la memoria, recrearse y regocijarse en lo que alguna vez fueron sus escenarios felices, poderlos devolver con la memoria, y es ahí donde el folclore, la danza folclórica, la danza tradicional, las artesanías, la gastronomía, el saber que vuelven a oler las ollas y las cocinas, vuelven a oler a lo que olía antes de que fueran invadidos o azotados o desplazados por la violencia. Ese ha sido como el gran ánimo que le ha dado a este espacio de reconciliación en el cual estamos unidos muchos de los pueblos, sobre todo el pueblos del Caribe colombiano. Bueno, y ahora sí, de esta manera hemos terminado la conversación. Muchas gracias a los 4 panelistas y le doy la palabra a Gloria. Estimada Clara, muchas gracias por su excelente moderación. Maestros Juan Carlos, Darwin, Cristian, maestra Catherine, les agradecemos por el valioso aporte que brindan a los que trabajamos diariamente por mantener vivas nuestras raíces culturales. Yo los estaba escuchando y voy a
acotar una breve reflexión. Definir con precisión el concepto de lo que muchos denominamos folclore tradicional resulta difícil hoy en día. El folclore tiene una aceptación original del saber popular, pero al mismo tiempo surge la cultura popular de forma imprecisa y un poco más amplia. Se puede afirmar que el folclore tradicional conserva en nuestra sociedad un pleno significado y una utilidad en la forma de crear vivencias antiguas, aunque la actividad del entorno artístico que nos desenvolvemos requiere de una parte que sea sometida a un proceso de innovación, sin perder la esencia ni el legado de nuestros antepasados. Al realizar un proceso de proyección escénica basado en lo tradicional, debemos tomar en cuenta que existen determinados pensamientos ideológicos que rechazan la innovación. Debo de aclarar que innovar no se trata de renunciar a lo esencial, es decir, que podemos embellecer lo tradicional sin perder la esencia. Es un fortalecimiento del hecho cultural o la memoria colectiva de los pueblos. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Educación, investigación, autoconocimiento, autenticidad, conocimiento de nuestro público y conocimiento de nuestros pueblos, respeto por las diferentes realidades y tradiciones conforman el camino hacia la innovación y nuevas formas de transmitir el folclore en toda su amplitud. Y tomando las palabras del maestro Cristian, el folclore no es una pieza de museo, sino una interacción de los seres humanos en un constante movimiento. Muchas gracias, maestros panelistas, y a nuestra moderadora por haber hecho posible este espacio de reflexión. Hemos llegado al final de esta mesa de diálogo, el folclore de la tradición en la innovación, en el marco del 8º Festival Internacional Sonido y Movimiento, en su edición especial virtual. Los talleres, conversatorios, espectáculos y concursos que conforman esta edición están siendo posibles gracias al apoyo de nuestras empresas auspiciantes y colaboradores, así como de bailarines, músicos, coreógrafos y productores musicales de 11 países de América, Europa y Asia, que son parte de esta edición. Los invitamos a conocer sobre nuestros auspiciantes y sobre las siguientes actividades del festival en la web www.festivales.espol.edu.es/smov/ y a continuar con nosotros en Facebook y YouTube de Espol Cultural, porque todavía tenemos más actividades en torno a arte, educación e innovación en esta jornada.